Los datos utilizados para resolver una tarea de minería de datos deberían ser proporcionados en la cantidad, estructura y formato que mejor se ajuste a dicha tarea. Sin embargo, esta situación ideal raramente sucede en las bases de datos del mundo real, influenciadas por la presencia de ruido, datos no disponibles, datos inconsistentes y tamaños demasiado grandes. Estas características afectan a las dos dimensiones presentes en la estructura de los datos, es decir, atributos e instancias. Las principales técnicas de preprocesado de datos pueden ser categorizadas en técnicas de preparación de datos y técnicas de reducción de la dimensionalidad. Por preparación de datos se entiende el conjunto de técnicas que inicializan los datos que serán suministrados como entrada al algoritmo de minería de datos utilizado. La preparación de datos es una fase necesaria, dado que si los datos de entrada no son preparados correctamente, la técnica de minería de datos puede incurrir en errores de ejecución o proporcionar información carente de sentido o precisión. Los problemas básicos que deben resolverse durante la fase de preparación de datos son los siguientes: integración, limpieza, normalización, transformación, imputación de datos no disponibles e identificación de ruido. Por otro lado, la reducción de la dimensionalidad abarca el conjunto de técnicas que permiten obtener un conjunto reducido del conjunto de datos original. Los conjuntos de datos pueden ser muy grandes, por lo que el análisis de datos y la minería llevarán mucho tiempo, haciendo que dicho análisis sea inviable e incluso imposible. Las técnicas de reducción de datos se pueden aplicar para lograr una representación reducida del conjunto de datos, más pequeño en volumen y que mantenga la mayor parte de la integridad de los datos originales. Las técnicas básicas de reducción de datos están clasificadas en tres categorías. Primero, métodos que reducen el número de atributos o variables aleatorias en el conjunto de datos. Segundo, métodos que sustituyen los datos originales por una representación de los datos alternativos más pequeña. Tercero, métodos que transforman los datos originales en una representación reducida de los mismos. Un problema importante en minería de datos con conjuntos grandes de datos que contienen muchas variables predictoras es la maldición de la dimensionalidad. La dimensionalidad se convierte en un serio obstáculo para la eficiencia de la mayoría de los algoritmos de minería de datos, debido a su complejidad computacional. Esta declaración fue acuñada por Richard Bellman en 1961 para describir un problema que aumenta a medida que se agregan más variables a un modelo. La maldición de la dimensionalidad afecta a los datos de manera diferente dependiendo de la técnica o algoritmo de minería en consideración. Por ejemplo, técnicas como los árboles de decisión podrían no proporcionar resultados comprensibles cuando el número de dimensiones aumenta, aunque la velocidad en la etapa de aprendizaje apenas se ve afectada. Por el contrario, el aprendizaje basado en instancias tiene una alta dependencia de la dimensionalidad, afectando a su orden de eficiencia. Por ello, me centraré finalmente en el problema de selección de atributos o características, que reduce el número de atributos o variables aleatorias en el conjunto de datos. La selección de características es un proceso que elige un subconjunto óptimo de características de acuerdo a un cierto criterio. El criterio determina los detalles de la evaluación de los subconjuntos de características. La selección del criterio debe hacerse de acuerdo a los propósitos de la selección. Por ejemplo, un subconjunto óptimo podría ser un subconjunto mínimo que pudiera dar la mejor estimación de acierto predictivo. En general, el objetivo de la selección de características es identificar las características que son importantes y descartar las demás como redundantes o irrelevantes. Dado que se reduce la dimensionalidad de los datos, los algoritmos de minería de datos pueden obtener mejores resultados más rápidamente. Algunas razones para aplicar selección de características sobre los conjuntos de datos originales son las siguientes: eliminar datos irrelevantes, incrementar el acierto predictivo de los modelos aprendidos, reducir el coste de los datos, mejorar la eficiencia del aprendizaje, reducir la complejidad del modelo de predicción resultante, mejorando la comprensión de los datos y del modelo. La selección de características es utilizada más comúnmente en el campo de clasificación. Desde este punto de vista, el problema de selección de características puede ser explorado desde diferentes perspectivas: buscar el mejor subconjunto de características, criterios para evaluar diferentes subconjuntos, principio de selección, adición, eliminación
o cambio de nuevas características durante la búsqueda y, finalmente, aplicaciones.